La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, bienvenidos. ¿Me Bienvenidos. escucháis? Vale, creo que ahora ya sí que escucháis, ¿verdad? Muy bien, pues muy buenas tardes y buenas casi noches a otros tantos que nos escuchan desde aquí. Y feliz año nuevo a todos. ¿Qué Eso tal, Oscar? es. Feliz año a todos, feliz Navidades, feliz todo lo que hemos podido felicitar. Eso es. Y bienvenidos otra vez a estos webinarios que solemos hacer. Ujú. Pues sí, Oscar, me das pie a casi anticipar lo que va a pasar en el mes de enero. El mes de enero hemos preparado tres webinars, comenzamos en el día de hoy, el día 4 de enero, seguiremos el 18 y terminaremos el 25. Es decir, vamos a dejar una semana de por medio, la semana próxima, pero enseguida estaremos con vosotros otra vez el 18 y el 25, ¿vale? Tenemos temas muy interesantes para el próximo año. Muchas gracias, chicos, por confirmar que se escucha. Y feliz año nuevo igualmente. Tenemos, como digo, temas muy interesantes, ya que el día 18, por ejemplo, hablaremos del especial que vamos a tener del FTSE contra el Brexit. Es decir, vamos a ver qué sucede, ¿no? Con esta situación delicada y cómo se comporta el índice, pues en este caso, el índice inglés, que va a estar muy afectado por el tema del Brexit. Y para finalizar el mes, en el día 25, también lunes, vamos a tener el Nasdaq contra lo que más o menos es el comportamiento del SP 500, ¿vale? Son los dos enclaustros que tenemos próximos ahora en el mes de enero, el día 18 y el día 25. De hecho, como siempre, pues daremos las gracias a nuestro patrocinador, que es XM, y bueno, como veis aquí en la pantalla, me imagino, en investigación y educación podréis ver, como siempre os hacemos este inciso, en la parte de webinarios Forex, pues todo el calendario que ellos van poniendo. El día de hoy vamos a ver los mejores posicionamientos para el 2021. Vamos a dar ahí algunas pinceladas y también, bueno, algunas de las cosas que pensamos que pueden ser interesantes, aquello de lo que nosotros posiblemente nos aprovechemos en los movimientos. Obviamente no van a ser recomendaciones, pero si queréis seguirle la pista a aquello que estamos analizando, pues por lo menos lo vamos a presentar. Y también, como os decía, pues ahí vamos a ir teniendo en el mes de enero todos los webinars, no están puestos todavía, pero el día 18 será el siguiente, ¿vale? El día 18, en 2 semanitas, tendremos el FTSE contra el Brexit. Vamos a hablar muy detenidamente sobre el índice inglés y también la situación en general del Brexit y cómo afecta, ¿vale? Y nada, vamos a dar comienzo al webinar de hoy. Como decimos, vamos a tener un repaso muy interesante de los mejores posicionamientos para el 2021. Le voy a dar el tiempo, por supuesto, a Oscar, que ha preparado algunas cosas interesantes para nosotros, y luego pues seguiremos comentando. Ni que decir tiene que tenéis la parte para realizar las preguntas y el chat abierto para pues hacer cualquier tipo de inciso, participación, comentario, etcétera, etcétera. Iremos dando, como siempre, pues por orden de llegada, ¿no? De escritura, estas respuestas y sobre todo pues intentaremos que nadie se quede sin tener su respuesta, ¿vale? Así que nada, Oscar, voy a darte paso para que empieces con esta primera parte. Perfecto. Ya lo tienes. Vamos a ver. Vamos a ver si me deja. No sabemos qué está pasando hoy, pero es curioso porque ha debido haber alguna actualización, ha debido haber alguna cosita del estilo. Y parece que nos está pidiendo de nuevo. Creo que no me va a dejar mostrar la pantalla, Rubén. Me está diciendo No, algo que tengo que reiniciar el programa y entonces saldría del evento. no hay problema. Pero no os preocupéis porque hemos preparado básicamente 3 diapositivas que Rubén os va a poner en Sí, pantalla. si me devuelves entonces el Lo que vamos control, a yo hacer lo es, paso. eso es. Lo que vamos a hacer es muy sencillito, ¿vale? Vamos a repasar los eventos más importantes de 2020, un poco para recapitular y tener una información clara de qué ha sido 2020, ¿no? Eso es. Y qué es lo que ha ocurrido. Después veremos cómo puede darse 2021, qué pinta tiene actualmente. Ya sabemos que esto va a ser cambiante, pero también daremos y hablaremos de activos concretos, ¿vale? Activos concretos que nosotros, como bien ha dicho Rubén, pues estamos invertidos o Ujú. vamos a invertir o estamos investigando o vamos a investigar, ¿no? Nos parecen interesantes, en definitiva. Entonces, como podéis estar viendo ahí en pantalla,
¿cuál ha sido el evento más importante de todo 2020? Sin duda, el coronavirus, ¿vale? Y tenemos una infografía ahí que nos describe de forma muy potente o bastante interesante cómo se ha desarrollado todo esto del coronavirus. De hecho, tengo ciertas fechas también aquí apuntadas que me las voy a poner por aquí para poder ir repasando un poquito qué es lo que ha ocurrido durante todo el año, básicamente, y sobre todo durante lo que es coronavirus, como decíamos antes. 7 de enero, ¿vale? Primera fecha relacionada un poquito importante con coronavirus. Al final veis ahí que pone diciembre y que a continuación aparece el dibujito de China, ¿no? En color rojo, arriba a la izquierda, y es cuando se empiezan a dar los primeros casos en China, en Wuhan, o Wuhan, no sé cómo se pronuncia exactamente, y es donde se empiezan a dar los primeros casos de coronavirus, un momento en el que todos pensábamos, bueno, pues algo de que está pasando aquí a los chinos y da un poquito igual, ¿no? No, tampoco importa mucho, no se esparcirá mucho, no nos llegará por aquí. Había gente que se lo tomaba más en serio, gente que se lo tomaba menos en serio, veíamos de todo en ese momento, hasta que empieza a llegar sobre todo a Italia, ¿no? Europa en general, pero Italia fue un lugar donde pegó un poquito fuerte el coronavirus. Y pues la sensación empezó a ser un poquito ya menos agradable, ¿no? Al final una sensación en la que vemos que la situación se está complicando relativamente cerca, pero todavía pues tenemos un poco opiniones, bueno, hoy en día sigue habiendo opiniones, ¿no? En todas las direcciones, pero opiniones un poquito de es peligroso, no es peligroso, mortalidad, menos mortalidad, más contagio, menos contagio, medidas sí, medidas no. Estábamos ahí un poquito en esa época de debate, ¿no? Hasta que empiezan los primeros casos en Estados Unidos, ¿vale? Empiezan los primeros casos en Estados Unidos, ahí recordaréis que al final se dan situaciones en las que, pues bueno, Trump dice que es culpa de China, no se dice que bueno, que no pasa tampoco nada, que se va a ir o que se va acabando, se va a acabar solucionando sin tener que tomar ninguna medida así muy excepcional, que no es tan grave como parece, etcétera, etcétera. Y concretamente, hacia el 18 de febrero aproximadamente, que es cuando precisamente podemos ver que se empiezan a dar los casos en Estados Unidos concretamente, es cuando se empiezan a dar o cuando se dan esas caídas fuertes en el mercado. Recordaréis todos caídas concretamente, y os voy a decir porque tengo el gráfico por aquí, aunque no lo veis, del 28% aproximadamente, en este caso en el Nasdaq, y un poquito superiores, si no recuerdo mal, o estoy midiéndolo aquí, no me suena mucho el número ese del 28%, del 32% en el S&P, estoy viendo los ETFs SPI y QQQ, así que quizás no son las cifras exactas, pero caídas no han sido las mayores caídas de la historia, no han sido de las caídas estas del 50%, pero sí que han sido caídas fuertes, ¿vale? Comparativamente con unas correcciones normales que suelen estar más en torno al 10-20%, ¿no? Vimos cómo se empezó a desarrollar el virus, confinamientos, sobre todo aquí en Europa, pues ya sabéis los tiempos que hubo, luego cómo se fue, cómo empezaron a haber situaciones complicadas en cuanto a medidas restrictivas de movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué situación estamos actualmente a nivel de coronavirus? Y en la infografía yo creo que se ve bastante bien. Estamos ya en lo que sería el caminito rojo, ¿vale? Veis ahí que hay un caminito verde, un caminito amarillo, un caminito naranja y llegamos a un caminito rojo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que esta infografía no está actualizada a día de hoy, exactamente. La última fecha tenemos 16 de marzo, por ahí, es la única que he encontrado así interesante, pero podéis ver que, bueno, que se han cerrado fronteras, tal y como pone por ahí. Muchas de las cosas que pone por aquí no se cumplen, ¿no?
pero tenemos aquí marcado como en la zona baja ya, en la zona medio-baja izquierda, como ya se restringe el movimiento en Estados Unidos, que eso también lo hemos pasado. Y abajo a la izquierda, debajo del todo a la izquierda, aparece ahí el inicio de las historias de no coronavirus. Entonces estamos en esa curva final donde hay vacuna, se está empezando a repartir, ¿no?, esa vacuna, y también somos conscientes y hay que tener en cuenta que ahora, en cuanto salgamos un poquito de las vacaciones estas de invierno, seguramente habrá nuevos números, ¿vale? Nuevos números que muestren una pequeña subida. No va a ser... al final vamos a ver, ¿no?, que a nivel de gravedad, no me refiero a nivel de números, sino a nivel de gravedad y a nivel de sensación mental y sensación de miedo social, ¿vale? En ese sentido, el primer pico es el más grande, después otro pico un poquito más pequeño y este tercer pico va a ser un poquito más pequeño todavía a nivel de, repito, alarma social, todas estas cosas, ¿no? Los números pueden ser totalmente diferentes y se empezarán a ver las primeras historias. No sabemos fecha, ¿vale? Esto es imposible de saber, no sabemos fecha. Hay quien dice que antes de verano, hay quien dice que después de verano, hay quien dice esto es imposible de saber, dependerá mucho de esta tercera ola, cómo de grande y grave pueda ser, las vacunas cómo de rápido se empiecen a repartir y los resultados de esas vacunas como sean, ¿no? Pero sabemos que más tarde o más temprano va a llegar un punto en el que se van a empezar a ver historias en las que se va a hablar de empieza a quitarse ciertas medidas, empieza a salir la primera cantidad de gente o el primer grupo de gente vacunada y ya con inmunidad o que pueden por lo menos moverse tranquilos. Empezarán después a salir las primeras noticias de primeros países que ya vuelven a la normalidad. Normalmente serán países que han sido menos afectados, incluso más pequeños, donde se ha repartido la vacuna bastante rápido. Perdonad, que me atraganto. O donde no ha sido tan grave, en definitiva. Y ese momento va a llegar más tarde, más temprano. ¿Qué es lo ideal en este caso? Y después os hablaremos de casos concretos, ¿no? Pero sabiendo que ese punto va a llegar más tarde o más temprano, mi punto de vista y en lo que trabajo yo es en estar preparado para cuando llegue ese momento. No solo para cuando llegue ese momento, sino que mientras se vaya produciendo, estar ya posicionándome en ciertos sectores, ciertos activos, e ir desarrollando ese posicionamiento hasta el momento final, ¿no?, donde se empiezan a ver esas historias positivas para realizar mi posicionamiento final y estar plenamente posicionado en activos, ¿no?, pues dentro de este escenario. Entonces, este ha sido un poquito el evento más grande, pero es que ha habido más eventos durante 2020. 2020 ha sido un día muy activo, tal y como os contaba el otro día, un día muy activo a nivel de inversión. ¿Por qué? Porque ha habido muchísimos eventos, ha habido muchísimas situaciones, ha habido muchísimas oportunidades, ¿vale? También muchísimos riesgos, pero muchas oportunidades. Cuando al final aprovechas diferentes situaciones o se te dan diferentes situaciones y las sabes aprovechar, mejor dicho, las consigues aprovechar, pues consigues aprovechar diferentes movimientos. Pero por recordar algunos, y esto también Rubén tiene esa chuleta también que hemos preparado, pero pues por recordar algunos eventos un poquito importantes, pues tenemos el impeachment de Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, el 16 de enero, o sea, ya desde enero, también recuerdo en enero los incendios de Australia, seguramente los recordaréis, pero empezamos ya el enero fuerte, ¿no? Calentitos, empezamos calentitos. Eso es, un año con muchísima actividad. También los primeros casos de coronavirus en China, como hemos comentado antes, incluso en Europa y demás. Tenemos también que en enero muere Kobe Bryant, que bueno, no es un evento a nivel de mercados grande, pero bueno, yo en mi caso, que me gusta el baloncesto, pues es otro de los eventos que recuerdo, ¿no?, el accidente de Kobe Bryant.
Tenemos el Brexit, todo lo que fue la confirmación del Brexit, ¿no? También a finales de enero. Tenemos, ya veis que desde enero, muy, muy, muy potente, un inicio muy fuerte y todo durante el año, lo único que ocurrió fue que todo siguió pues evolucionando, incluso con casos un poquito más extraños, ¿no? Si no era poco, pues siguió evolucionando en esa dirección. Tenemos todos los que son los confinamientos que hubo en marzo, se declara ya la pandemia, incluso en Estados Unidos Trump ya declara pues emergencia nacional, o sea, vemos que también las caídas en los mercados que suceden ahí por esas fechas, como decíamos, los mínimos, concretamente los mínimos son el 16 de marzo, esos mínimos. Así que vemos también en marzo se cancelan las Olimpiadas, o sea, es que estamos en marzo todavía y no estamos más que nombrando eventos y estamos en marzo todavía. Se cancelan las Olimpiadas hasta el año 2021. Año, vamos, de locura total. Nos metemos en abril. ¿Y en abril qué tenemos en abril? Tenemos, bueno, más casos de coronavirus. Nueva York, que se vuelve un poco loco, ¿no? Con casos, con una cantidad grande de casos. Y no sé por qué no puedo ver. Antes los he visto todos, no puedo ver más, pero bueno, voy a tirar de memoria. No sé qué está pasando hoy, que no me funciona nada. Cosas del directo, ya sabéis. Pero sí, al final, después recordaréis el petróleo por debajo de cero. Eso poca gente se acuerda ya, el petróleo por debajo de cero. Sí, eso ¿Te es acuerdas, Rubén? sí, y es una de las cosas que iba a mencionar, porque a mí tampoco me deja ir muy allá en la fuente que hemos cogido para poder repasar todo esto, pero es uno de los datos importantes a nivel bursátil que tocó a mucha gente, el ver el petróleo por debajo de cero, y bueno, algo que no era impensable, y más acercándose ya un poquito la fecha lúcida para el petróleo, que es cuando empieza el verano o cuando va a empezar el invierno, en un lado o en otro, pues es interesante ver que estuvo en negativo. Y luego Sí, sobre también, todo hay que tener en cuenta con el petróleo, ¿no? Bueno, las fechas pudo ser mucho peor, sí, porque, bueno, tener en cuenta que estábamos en pleno confinamiento, que al final no había demanda de petróleo, es decir, nadie necesitaba comprar petróleo porque no se podía hacer nada, no había viajes, no había transportes de mercancías, había lo justo, incluso en uso doméstico también, pues no eran fechas y al final, pues la situación fue la que fue. Después también recuerdo ese verano un poquito raruno, ¿no? De lateralización de mercado. sí, afectó bastante también, por Verano en ejemplo, el al Bitcoin, que hubo también movimientos eso es interesantes de también, bajada. eso es, que luego también unimos ese verano, ¿no? Con las elecciones americanas, cada 4 años y coincide Correcto. justo 2020, o sea, coincide justo el mismo año en el que estaba pasando todo esto que estamos comentando. Además, unas elecciones súper raras en las que está súper emparejado todo. Después, el que en teoría ha perdido no acepta su derrota. Le empezamos a dar vueltas, se alarga todo lo que son las elecciones Ujú. sin tener un ganador claro. Los mercados, por supuesto, se quedan ahí con la incertidumbre un poquito paraditos, más paraditos de la cuenta. Tuvimos Después el nos posible metemos, rally alcista de Navidad. eso es, nos metemos ya en Navidad, nos metemos en una Navidad, la Navidad más rara de la historia, ¿no? En la que no se puede ni a comprar regalos, muchas cosas muy raras y seguro que vosotros os acordaréis de más cositas, ¿no? Pero en definitiva, tantos eventos lo que también dan son oportunidades, diferentes oportunidades para aprovechar diferentes escenarios estando invertidos de diferentes maneras. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué puede, bueno, más que qué puede pasar en 2021? ¿Qué situación tenemos para 2021? ¿Qué sectores nos parecen más interesantes? Estamos revisando Rubén por su parte y yo por la mía. Incluso, esto no lo hemos comentado antes, así que podemos tener, seguramente Rubén, tú puedes comentar cosas que quizás yo no he mirado y al revés.
Eso es. Y qué activos, sobre todo, vamos a empezar a comentar también activos. Sí, mientras que tú intentas solucionar esa parte de compartir, que me imagino que como tendrá algo preparado, si lo puedes solucionar será mucho mejor. Yo querría hacer una mención y- interesante por el tema de que, como en el webinar pasado hubo mucha gente que solicitó el que se esperaba para el 2021, si, bueno, aquí repite, ¿no? Que si va a haber un cisne negro. Cisne negro siempre estamos sujetos a que suceda, pero como es un cisne negro, puede ser que no suceda en 5 años, o en uno, o en 10, no lo sabemos. Pero fijaos que nadie estaba pensando en el coronavirus y al final ha sido el cisne negro del 2020. Lo que yo quería mencionar, también están preguntando que qué fue o qué es del Brexit. Pues como el lunes 18 hablaremos del FTSE y del Brexit, vamos a reservarlo, ¿vale? Vamos a reservar esa parte del Brexit, de cómo está el tema y cómo vamos a actualizar en base a la situación y cómo va a afectar al índice, ¿vale? Pero sí que me quería mencionar algo. Aquí dicen también que en América del Sur va a iniciar el segundo pico de contagio y proyectan que se irá hasta el 3 de abril. Sí, incluso a lo mejor un poquito más, ¿eh? Porque si lleváis camino de repetir lo que aquí en España, puede ser que se dilate 2, 3 meses, ¿vale? Pero sí, vamos a ir teniendo más o menos una ola que la vamos pasando de un lado a otro. Os decía que a nivel técnico, a nivel de operativa, bueno, voy a compartir un gráfico y así podemos estar viendo mucho mejor. Fijaos bien que algunas de las situaciones que vamos a compartir, por ejemplo, el oro, es algo que ya mencioné anteriormente, que podíamos tener, bueno, un pequeño repunte y, bueno, de momento lo ha tenido. No es algo que sea inmediatamente muy urgente el operar en él. Yo me atrevería a decir que después de un reajuste, pues sí que podríamos empezar a subirnos, pero fijaos que ya ha empezado el año de una forma pues contundente, poniendo, digamos, bueno, un golpe encima de la mesa, ¿no? Poniendo un poquito sus intenciones y es algo de lo que estuve mencionando que os dejaría reservado, ¿no? Para el día de hoy con Oscar comentar a nivel técnico. Y bueno, con esto así ya vamos también repasando algunas de las cosas que pueden dar oportunidades. Mirad, os he mencionado alguna vez que cuando comienza el año existen pues niveles en los que nosotros podemos fijar, sobre todo si operamos así en el largo plazo, que nos pueden dar oportunidades. Como vamos a estar haciendo un repaso, como hemos hecho del 2000, en este caso 2020, y que eso nos sirva para poder situarnos en el 2021, que arranca el 2021, el mes de enero ya ha arrancado. Pero es más, el año ya ha arrancado. Por lo tanto, el nivel de apertura anual ya también ha empezado. Y fijaos que no significa que desde aquí vaya a ser un trampolín, ni para arriba ni para abajo, pero sí significa que en algún momento les va a servir al precio para impulsar, ¿vale? En un, diría, día importante, como es el que empieza de nuevo a cotizar el mercado en una primera semana del año, el primer día de cotización, por así decirlo, ¿no? Es interesante ver que en el oro, es uno de los ejemplos que hemos cogido, el precio ha tenido ya un, una contundencia, una fuerza, una evidencia que puede ayudarnos a situarnos. Fijaos, si yo me fuese a niveles, o sea, al mismo nivel, pero con velas más pequeñitas, en H1, ya estoy viendo de dónde partió el precio. Y no solamente de dónde partió el precio, sino que de momento, bueno, ya mejor empezarán a debilitarlo, pero de momento y dejando un pequeño hueco, lo que ha hecho es apoyarse desde ese primer nivel de nacimiento para impulsar el precio. Esto no significa que este nivel sea sagrado, que no vaya a dejarlo en evidencia durante el resto de año, ni siquiera que no vaya a servir para que después se puedan apoyar hacia abajo. Pero sí es interesante el ver que ha ofrecido una oportunidad para aquellos que empezaron temprano hoy y que a la misma vez nos ayuda a situarnos en lo que podría ser, si obviamente cambiamos a esas velas diarias, un nuevo repunte de lo que sería el oro, ¿vale? Entonces, imaginemos que yo quiero dividir, bueno, es uno de los temas que en el futuro tendremos, por ejemplo, el dividir una cartera o un portfolio, pero si yo estuviese pensando en el día de hoy, ¿en qué oportunidad me puede ofrecer el 2021? Si pensara en los metales o si pensara en ciertas materias primas, como por ejemplo, refiriéndome al oro, yo estaría pensando en situarme en niveles que me diesen mucha oportunidad, mucho juego, mucho recorrido y poco riesgo. ¿Vale? Aquel que estuviese jugando en el día de hoy o en los próximos días cerca de este nivel,
puede ser que le dé mucho juego. Porque el precio respecto al año pasado, vamos a poner una evidencia anterior, en el 2020, fijaos desde dónde arrancó, voy a poner aquí más o menos el nivel, fijaos si dio juego. Dio juego porque al principio impulsó un poquito, ¿vale? Obviamente vino por debajo, pero fijaos que al final terminó alejándose y bastante, unos 6.000 puntos desde su origen. Es decir, dio mucho juego. No significa que vaya a repetir este año, pero sí que me va a interesar, si yo quiero posicionarme desde el principio de año, este tipo de niveles. Este tipo de niveles que comienzan con el año y me ofrecen esa oportunidad, ¿vale? De igual forma, iba a hacer mención de algo que estaba comentando Oscar. Fijaos bien, con el SP500, la caída que tuvo fue bestial, fue brutal, con respecto a, bueno, lo que estábamos hablando, el origen, ¿no? de ese, no sé, de aquí, de esa apertura del 2020, un nivel que sí que recorrió mucho hacia abajo y que recorrió también hacia arriba, es decir, la variación entre un lado y otro ha sido muy grande, a pesar de que, bueno, más o menos el año no lo ha terminado muy lejos, ¿no? De ese nivel, todavía hay juego con él. Pero fijaos bien, ha seguido dando juego. Este nivel acaba de iniciarse. Y este nivel acaba de iniciarse con un giro. En un giro muy leve, un giro micro, un giro en un nivel de agotamiento, pero bueno, quién sabe si desde aquí a ellos tienen la intención de impulsarlo de nuevo hacia abajo. Por lo tanto, si yo quiero arriesgar poco y bueno, intentar ir a por oportunidades durante varios meses o varias semanas en el año, posiblemente fijándome en este tipo de detalles me podría ayudar. No solamente en un índice, pues en una divisa, en, bueno, en un metal, como hemos visto, etcétera, etcétera. Incluso en las acciones, ¿verdad, Oscar? No sé si tienes por ahí algún ejemplo, si quieres compartir con nosotros. Eso es, sigo sin poder compartir, pero no os preocupéis, ¿vale? Yo Vale. al final, a nivel de, sobre todo, hablando lo que estábamos comentando hoy, de posicionamiento un poquito más a medio largo plazo, que esa es la intención, yo tengo sobre todo, el año pasado jugué un escenario que fue yo creo el escenario más fuerte del año, que fue todo el mundo encerrado en casa, ¿vale? Todo el mundo encerrado en casa es una situación que te da un escenario en el que sabes que ciertos sectores se van a ver beneficiados. Eso es. La respuesta más fácil, pues inversiones en Netflix, en plataformas de streaming, en definitiva, plataformas Fíjate relacionadas con lo que subió. online, ¿Recuerdas? como Eso fue Zoom, también es una noticia. de las empresas que más ha crecido este año. Tenemos Peloton incluso, que es una empresa de deporte en casa. En definitiva, son unas, para los que no los conozcáis, unas bicis estáticas con pantallas y clases en directo, pero online. Tenemos todo ese tipo de empresas. El segundo escenario más grande que pude jugar el año pasado, Tesla se une al SP500. Esto es una de diciembre, ya os lo estuvo contando. El crecimiento de Tesla, además, antes de eso hubo un split, que también fue otra situación que aproveché. Y ahí hubo un crecimiento de Tesla. Tesla, tened en cuenta que Tesla es el activo, hablo de memoria, creo que no me equivoco, el activo que más ha crecido este año, y lo voy a buscar, de hecho, incluso más que el Bitcoin. Es decir, el Bitcoin, si lo comparáis con Tesla este año, si no me equivoco, y hablo de memoria, repito, y lo voy a buscar para confirmároslo, pero nada que ver. Vamos a ver. Y lo vamos a buscar por aquí. Eso sí, Tesla supera a Bitcoin durante este año y mira, mejor os lo... Bueno, es que no os lo puedo poner en pantalla, He puesto un gráfico de Tesla. pero os voy a dar las cifras. Vale, voy preparando las cifras y de mientras os sigo comentando. Posicionamientos para este año 2021 o qué escenarios veo ya desde ahora mismo sin que se hayan efectuado ya, pero escenarios a los que me voy a querer preparar o a los que voy a querer estar atentos sobre todo, ¿no? El primero va a ser el escenario, como decíamos antes, de la vuelta a la normalidad, ¿vale? Es un escenario
que creo que va a ser una de las oportunidades más grandes de este año y que creo además que va a ser una de las oportunidades más grandes de los últimos años. Veremos lo que ocurre, pero tened en cuenta una cosa. Tenemos activos como aerolíneas, todo lo relacionado con viaje, en definitiva, aerolíneas, hoteles, casinos, todo lo relacionado con ese tipo de activos los tenemos en una situación que han sufrido caídas muy grandes, que a nivel de ratio, de ratios al final están en unos ratios muy bajos. Y tened en cuenta una cosa. Todo el mundo tiene viajes pendientes. Todo el mundo tiene viajes que no ha hecho, que no ha podido hacer y que sigue queriendo hacer. Es decir, yo con todas las personas que hablo, tenían un viaje planeado el verano pasado que no pudieron hacer, o este mismo invierno, que han tenido que cancelar, pero, y esto yo siempre lo hago, ¿no? Preguntar a la gente que conozco, porque eso muchas veces me da una vista un poquito más amplia de gente que quizás no está involucrada en tema mercados y pues me da la sensación un poquito o me deja ver qué opinión tiene la gente común, ¿no? Porque al final es una de las cosas más importantes. Nosotros pensamos como inversores, pero los consumidores no son inversores, los consumidores son consumidores y son personas normales. Nosotros tenemos la Y mente el viciada, consumo es ¿no? la que genera el beneficio en una empresa y el beneficio en una empresa es la que hace que después los grandes capitales se metan en esa empresa que ha generado esos grandes beneficios y hacen que el precio de la acción suba, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene ese viaje, lo va a hacer. Lo va a hacer en cuanto se pueda. Lo ha tenido que cancelar, no ha podido hacerlo, pero lo va a hacer en cuanto se pueda, en cuanto dejen. Unos quieren un poquito antes, otros quieren esperar un poquito más, pero lo van a hacer. Entonces, va a haber un cambio muy grande a nivel de beneficios que van a tener las empresas que sobrevivan, ¿no?, a esta etapa y que han sido golpeadas duramente. Y por lo tanto lo van a ver en sus beneficios y por lo tanto cuando vienen ese tipo de beneficios la inversión entra en esos activos y el precio de esos activos sube. Entonces, por daros un poquito ciertos activos en concreto en los cuales estoy un poco posicionado, muy poco todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, pues tema de cruceros, importante. Pues Norwegian es una empresa de cruceros bastante grande, activos como Sabre, ¿no? O Sabre, que no sé cómo se dice en inglés, que es software de todo lo relacionado con viaje, aerolíneas, como pueden ser pues American Airlines, Delta Airlines, ¿no? Que es como, vamos a decir, sería el Iberia, aquí en España, ¿no? El equivalente sería Iberia y la marca blanca de Iberia, ¿no? Para que os hagáis una idea, pero versión estadounidense. Hay Airbnb que ha salido hace poco, Airbnb a bolsa, y Airbnb puede ser una muy buena opción. De hecho, creo que Airbnb va a ser el primero que se va a ver beneficiado una vez la gente empiece a volver a viajar, porque siempre yo creo que nos da un poquito más de reparo estar en un hotel que ir a un Airbnb. Parece que no te afecta tanto, ¿no? No sé, es una sensación subconsciente que la gente tiene y que por lo tanto se va a ver reflejado en el consumo de la gente, como hemos dicho antes. Todo lo que son hoteles, como puede ser Hilton, el grupo Hilton, incluso Coca-Cola lo tengo metido ahí porque cuando vuelvan el consumo, fiestas, alcohol, ¿con qué se mezcla el alcohol? Pues en parte con Coca-Cola, ¿no? Eh, y todo lo que es también, pues, tomar algo fuera, ir a bares, ir de viaje, todas esas cosas, Coca-Cola se puede ver beneficiado. Como os decía también, tema de casinos, Casino Wynn, Casino Caesars o César, ¿no? En castellano. Las Vegas Sands, también otra típica marca de casino. En definitiva, como podéis ver,
temas relacionados con viajes, temas relacionados... Incluso estuve mirando, estoy invertido en Disney, pero por otra razón. Estoy invertido en Disney antes de lo que pensaba, porque otra de las grandes beneficiadas yo creo que va a ser los parques de atracciones, como por ejemplo Disney, ¿no? Disney se ha visto beneficiado, sobre todo ha habido una gran crecida al final de año por su plataforma online de streaming. Disney no tenía streaming y se ha apuntado al tema de streaming. El tema de streaming estaba viéndose beneficiado por todo lo que era el confinamiento y Disney, por supuesto, se ha visto también beneficiada en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es un poquito el posicionamiento o las posiciones, ¿no? O uno de los escenarios que voy a estar revisando y que me parecen más interesantes para este año. Fijaros, estoy viendo el rendimiento de un año de Tesla y de Bitcoin, la comparativa, ¿vale? El rendimiento de Bitcoin es de cerca de un 300, o sea, es de un 300%, ¿vale? Para que os hagáis una idea. El rendimiento de Tesla, según me marca aquí, es de un 737%. O sea, es una auténtica locura. Y nos podemos poner por aquí también, por ejemplo, Peloton, que ha sido una de las grandes ganancias mías de este año, que también ha tenido una subida un 460% durante este año. Y podemos ver diferentes activos relacionados con el escenario que os comentaba antes, y veréis que la gran mayoría de ellos ha tenido crecimientos muy grandes, ¿no? Entonces, tened en cuenta un poquito eso. No sé si ahí Rubén te puede marcar el crecimiento de un año. Bueno, vemos que pasa de menos de 50 a 150, entonces veis ahí un poquito que por lo menos triplica su valor, ¿no? Así a Sí. ojímetro está por debajo de 50, pero si fuera de 50 a 150 triplica su valor. Está más o menos entre 28 y 30 hasta más o Pues menos la cota donde está ahora, que son unos 150. ahí Bastante lo bien. 5. tenéis. Y el otro caso es Tesla, ¿no? Que comentábamos Sí. antes, que también ha tenido un crecimiento muy, muy, muy alto este año. Entonces, el caso de Tesla es un caso en el que, bueno, tenía inversión desde hace años. No es algo que he jugado como un escenario, es algo que me lo he encontrado ahí, básicamente, ¿vale? No es algo que he jugado como intencionadamente, vamos a decir. Ujú. No es algo como, por ejemplo, lo de Peloton. No es algo como Netflix, no es algo como Disney, no es algo como ese tipo de activos, ¿no? Que sí he jugado activamente, pues viendo, o de Zoom, por ejemplo, que hemos comentado antes. Zoom ha tenido también un comportamiento brutal, que ha tenido una caída durante el último par de meses, ¿no? Pero aún y todo, pues el año desarrolla con un 140, 150% a final de año. Y en definitiva, pues mi planteamiento para 2021 es ese, básicamente. Al igual que estáis viendo que en 2020 ha habido movimientos muy grandes, los puede haber en 2021 con ese gran cambio que pueda haber otra vez de escenario general o de comportamiento. Al final hay que tener en cuenta que los grandes eventos negativos generan un cambio en el comportamiento y ese cambio en el comportamiento generan grandes oportunidades en ciertas empresas, en ciertos sectores y si somos capaces, ¿no? de leer la situación, no hace falta adivinar el futuro, ¿no? Sino leer la situación actual. Simplemente con saber leer la situación actual es más que suficiente para saber, oye, pues de aquí a X meses va a haber un gran consumo de este tipo de sector y por lo tanto, si escojo bien las compañías de ese sector, que ese es un paso más, es decir, no vale por mucho que supiéramos que el sector streaming iba a subir, no todas las empresas de streaming han subido o no todas las empresas de streaming han subido por igual. Lo mismo con el trabajo online. No todas las empresas relacionadas con teletrabajo han subido lo mismo. No todas se han comportado igual. Incluso hay empresas que han caído o que han visto su valor disminuido, ¿no?
Y es importante después hacer un estudio de esa empresa, ir más allá, no nos vale solo con, yo creo, yo pienso que, el yo pienso que en el mercado significa perder dinero. Entonces luego hay que hacer un estudio de cada una de las empresas, ver los números, hacer un estudio fundamental, en definitiva, y ver si es la empresa correcta en la que posicionarse o no es. Desde luego, no aconsejo a nadie que lo haga sin saber lo que hace, pero bueno, ese es el escenario principal que quiero aprovechar en este 2021 con empresas relacionadas, como os digo, con vuelta al movimiento, vuelta al viaje, vuelta al consumo en bares, el consumo de fiestas, entretenimiento. Otro activo que no os he comentado y que tengo por aquí, que os digo ahora el nombre. Vamos a ver. Eh, Eso es Live Nation, que lo tengo también por aquí guardado para estar atento. Live Nation, para que os hagáis idea, para que os hagáis una idea, si un concierto de Shawn Mendes o de cualquier artista así un poco conocido, lo suele llevar Live Nation, es decir, todo lo que son conciertos volverán una vez se acabe todo esto del coronavirus, volverán a ser en formato físico, volverá a haber un crecimiento en ventas, volverá a haber un crecimiento en beneficios. En definitiva, pues otra empresa que se puede ver beneficiada, ¿no? Veremos si es antes, si es más tarde, cuándo es, habrá que ir viéndolo, pero otra empresa que si os fijáis, pues habrá tenido caídas o ha tenido caídas durante este año y que pues puede verse beneficiada en cuanto a que se vuelva a la normalidad, ¿no? Tenemos algunas preguntas por el tema de NQH2O. Bueno, esa es bastante reciente, dice que salió al mercado hace poco y sería bueno invertir ahorita. Y bueno, ¿qué pensamos? Luego también acerca de las acciones europeas, incluidas españolas, para entrar ahora. Pues bueno, yo voy a poner el caso de algo bastante cercano, ¿vale? Un amigo Yo le dejo el paso a Rubén porque como ya sabéis, yo acciones españolas vale, no suelo tocar, así que Rubén en seguramente general puede dar las acciones, porque mejor. estuvimos hablando, Óscar y yo también de tener un especial de acciones. No sé si está programado para febrero, ¿no, Óscar? Sí, para febrero tenemos ya Sí, un especial de acciones. Entonces vamos a meternos muy de lleno en este webinario concreto de febrero, en el tema de las acciones. Pero os voy a mencionar algo que sucedió bastante curioso en algunas acciones españolas y bueno, incluso de fuera de Estados Unidos. Creo que fue de Estados Unidos la que cogió fue Delta. Ah, sí, cogió Delta. Yo estuve hablando con un amigo que él tiene una agencia de viajes y él me dijo algunas de las ideas que él tenía de cómo invertir en ciertas acciones. Yo le mencioné y le fui revisando algunas y él hizo sus pequeñas aportaciones en estas. De hecho, pues en el tema de cruceros, como ya ha dicho Oscar, pues también se posicionó. Se posicionó también en algunas aerolíneas, se posicionó en diferentes, ¿vale? También de ámbito español. Pero siempre con la premisa, en el ámbito español fueron básicamente los bancos, hidroeléctrica y alguna más que le chivé. Pero siempre con la premisa de tener una precaución, que es la que yo quiero explicaros, porque ya que me estaba mencionando aquí Tomás, me dice que, bueno, con el tema de las acciones europeas incluidas españolas, que sí se entra ahora. A ver, el tema de entrar no es que porque salga una acción, como antes estaba mencionando Gabriel, de NQH2O, o simplemente porque comienza el año tenemos que posicionarnos. Eso no es así. Tenemos que intentar ver, cómo ha dicho Oscar, el cómo ir entrando en ella, posicionándonos. Hay acciones que él las tenía ya desde hace mucho tiempo y hay otras que él ha pillado el momento en el que, bueno, se intuía o se veía que iba a haber un revuelo sobre ese sector. Siempre se ven salpicadas o beneficiadas cuando estamos hablando de un sector que aglutina a ciertas empresas, pues no sé, imaginad por el tema bueno, lo que ha dicho Zoom, el tema de las telecomunicaciones así online y disparó junto con, bueno, he dicho también Peloton, tenías también. Eso es. Es decir, ¿hay algunas que se ven beneficiadas por esta coyuntura? Sí,
pero hay que tener cuidado porque también hay que saber dónde, o sea, ir posicionando para después ir saliendo a tiempo. Entonces, con el caso, por ejemplo, de Delta, hubo un momento, estuvimos hablando en el verano y él quería entrar a toda costa, quería entrar a toda costa, entonces lo que hicimos fue simplemente analizar lo que había sucedido en el último tramo y le dije, cuando llegue a cierto precio tras un retroceso, mira si el precio tiene la intención o giro y entras. Es decir, no entrar con todo el capital que él tenía, sino que se fuese posicionando. Y hubo un momento donde él se posicionó, pues tenía algunos miles de euros para posicionarse y me dijo, oye, que no ha podido entrar todo, que me sobran miles de euros. Y le dije, no te preocupes, si el precio viene por debajo de esos niveles que yo te he dicho, compras. Si no, no compres, te vas a otro. Entonces él gastó esos miles de euros que le sobraban, esos 2, 3, 5.000 euros que le sobraban de no posicionarse en esas que habíamos hablado, las gastó en otras que sí que le ofrecían, pues en este caso, esa oportunidad. Delta fue una de ellas, las que cogió de fuera. Creo que Noriegan también fue. Sí, Noriegan también fue una de ellas, la que cogió fuera. Noriegan. No, esta no es. Noriegan Cruise Line es la de Eso empresa de es. cruceros. Esta. Esta fue una que también cogió en el posicionamiento del verano. Bueno, en resumidas cuentas, unas cuantas. Y bueno, en resumen, él ha sacado pues un 34% o algo así. No ha llegado al 35%, pero ha sacado un 34% en un trimestre. Es decir, desde el verano hasta después. Sin mencionar lo que ya estuvimos preparando para el rally, que ahí ya no tuve tanto contacto con él, lo dejé un poquito ya volar solo. Pero a lo que me refiero es que simplemente teniendo una precaución de ver cuál es la mejor oportunidad, de esperarse a un mejor precio. Y si no llega, no preocuparos. Hay otra que seguro que sí que tendrá el retroceso y sí que os dará la oportunidad para entrar. Simplemente haciendo eso, tenéis vuestro dinero seguro, entre comillas, porque no vais a entrar en el precio más alto y tendréis un poco de recorrido todavía con esa acción, o un mucho de recorrido, depende cómo se tercien las cosas. Entonces, ahora que estamos a principio de año, yo quiero dejar ya dicho esto, porque puede ser que después, cuando estemos hablando del tema de las acciones y ya profundicemos un poquito más, veamos más a fondo otras técnicas y que estas cosas tan sencillas, pues a lo mejor se pasen por alto o directamente no se hayan contemplado pues entre este mes de enero y febrero hasta que podamos hablar completamente de esto, ¿vale? Me estoy preguntando aquí, ¿qué plataforma mejor? Bueno, ni MT4 ni MT5, es decir, si queréis comprar acciones, si es concretamente con acciones, hay otras plataformas que son mejores, pero si trabajáis con el tema de las plataformas de MT4 o MT5, que os dejen trabajar sobre los CFDs, ¿vale? Bueno, siempre lo vamos a montar sobre CFDs, pero sobre todo, por ejemplo, para promediar, si es que queréis promediar, que no os lo aconsejo, la de MT5 está muy bien. El de MT4 no os van a dar esa versatilidad. La mayoría de ellos lo montan en MT5 porque son acciones, o por lo menos CFDs sobre acciones, y por lo tanto sí que pueden hacer esa promediación, ¿vale? Tened cuidado también con el tema del apalancamiento. En las acciones con CFDs el apalancamiento es diferente. Tened cuidado, no estáis comprando el título, no sois accionistas minoritarios de una empresa. Estáis comprando el derecho a operar alcista o bajista sobre ese título. Así que mucho cuidado con eso, ¿vale? Y bueno, entraremos mucho más de lleno en todo esto en el webinar de las acciones. Yo no quiero hacer spoilers de nada. Simplemente es una referencia de cómo empezar a situarnos a principio de año. En cualquiera de estos gráficos, fijaos qué sencillos son, cualquiera de estos que incluso aquí en internet pueden estar disponibles para todo el mundo, simplemente haciendo una mención, yéndonos justamente a donde debemos ir para poder tener una mejor ocasión para posicionarnos, es suficiente. No hay que saber mucho de bolsa, no hay que saber mucho análisis técnico. Hay que tener un cierto dinero disponible que no te importe arriesgar y también tener un poquito de sentido común, ¿no? Utilizar ahí la sensatez para poder posicionarse lo mejor posible. Aunque yo no me dedico ya tanto a ello, pero mis primeras andaduras en la bolsa fueron con las acciones y yo la verdad que me fue bastante bien. La primera vez que invertí en bolsa, no. La primera vez que invertí en bolsa tenía 17 años solamente, tuve que, bueno,
tuvo mi padre que firmar un permiso paterno para que me aperturaran una cuenta en el banco y perdí mucho, perdí prácticamente el poquito dinero que tenía ahorrado para poder, bueno, invertirlo en esto, lo perdí prácticamente todo. Pero aprendí mucho, aprendí muchísimo. Y los siguientes años ya la cosa cambió. La cosa cambió hasta el punto de que todas o casi todas las acciones donde estaba invirtiendo, pues le sacaba al menos, pues no sé, un 3, un 4, un 5, un 20, un 15, un 30, depende. Pero a lo largo de un poquito menos de 5 años superé el 200% de rentabilidad. Por lo tanto, ya me metí mucho más de lleno, pero ya me metí en otro tipo de productos un poquito ya más arriesgados, pero también más dinámicos que me gustaban más. Pero ya os digo, no necesitáis saber mucho, necesitáis ser prudentes y no saltaros los pasos. No meteros porque acaban de estrenar una acción. No meteros porque es que comienza el año. No meteros porque es que ya todo el mundo ha ganado todo lo que necesitaba y ha subido tanto que pensamos que seguirá subiendo. No, no meteros con eso. Meteros con el sentido común. Oscar no ha parado de citar desde hace semanas y semanas y semanas atrás un montón de oportunidades de ciertas acciones, ciertos valores que, que por lo menos podríamos tener en nuestro portfolio. Por lo menos deberíamos de buscarle una oportunidad, porque todavía tienen recorrido. A lo mejor no están en el mejor precio, a lo mejor él ya está vendiendo alguna de ese volumen de acciones, pero nosotros todavía podemos posicionarnos en alguna de ellas porque tienen recorrido. Solo necesitamos un mejor precio, ¿vale? Entonces, intentad tener al menos esta base para poder construir. Al igual que antes os mostraba el gráfico, yo os decía que en un nivel de apertura anual os puede dar juego, pues simplemente teniendo una referencia atrás de 6 meses en adelante, podéis tener un muy buen posicionamiento de las acciones. No necesitáis iros a un gráfico de años atrás. Simplemente con los últimos 6 meses tenéis más que suficiente. La mayoría de posicionamiento que hizo mi amigo lo hicimos justamente cuando después del coronavirus los mercados bajaron muchísimo, muchísimo, muchísimo y hubo un pequeño repunte. Yo simplemente le dije, espérate a este repunte, a estos niveles que yo te digo, y vas entrando. Y él fue entrando y posicionándose. Y fíjate que él tenía dispuesto un capital y no lo gastó totalmente todo posicionándose porque el precio no vino en todos los casos a todos los niveles que yo le dije. Y aún así sacó un 30 y tantos por ciento de rentabilidad de una forma pasiva, de una forma sencilla. No tuvo que hacer nada. Pero ya os digo, esto no es magia, es simplemente porque él siguió un poquito las instrucciones de no meterse, porque él quería, y después me confesó, que en una de ellas, solamente con 1.000 euros, se metió, no me hizo caso. Y se metió. Y el precio estuvo, pues no sé si fueron como 3 o 4 meses corrigiendo, él estaba perdiendo, y en cuanto se puso en positivo cerró. Y luego tuvo el repunte que tuvo en noviembre, con lo cual, pues él había estado muchos meses sufriendo tontamente en un precio que no le convenía y después en cuanto estuvo en positivo por miedo la sacó y no dejó el pequeño recorrido que todavía le quedaba. Entonces, este tipo de cosas suceden a los novatos. Entonces, intentemos por lo menos aprovecharnos de los errores de otro, ¿vale? Y ya por aquí paro. Hay algunas preguntas más, pero Oscar, ¿tú quieres comentar algo mientras? No, simplemente pues lo que hemos comentado me parece súper importante, ¿no? Que no vale entrar de cualquier manera y no vale, es decir, yo todos estos posicionamientos que os suelo comentar están muy estudiados, llevan horas de estudio detrás. De hecho, como os comentaba, lo voy a empezar a hacer en directo y lo vais a poder ver. Eso es. Y cada una de los activos en los que invierto, hay horas detrás. Hay horas, ver muchos números, ver muchos datos y cada vez o las veces que he cometido el error de no hacerlo, suele acabar mal. Suele acabar muy mal porque de repente te encuentras con algo que no habías tenido en cuenta y te lo comes con patatas. Eso es. Mirad, ya con esto termino, porque estáis preguntando mucho. Me imagino que podréis esperar al especial que vamos a tener en febrero de las acciones, porque hablaremos muy largo y tendido de todo esto. De hecho, ya hemos preparado un par de cositas que creo que os van a gustar mucho, Oscar y yo. Hemos estado calentándonos la cabeza en cómo podríamos daros más información de algo que realmente va a ser muy útil para vosotros. No queremos poner los temas que nosotros queramos.
ya os dijimos, podéis escribirnos, ahora después pondremos los correos si queréis, para que nos digáis exactamente los temas que queréis. Queremos explicaros temas que necesitáis saber, que van a ser útiles para vosotros, ¿vale? Pero mirad, con esto ya termino. Me estáis preguntando, y por eso he puesto esto, me parece muy interesante, es uno de los sectores que yo quería hablar, el tema de los textiles, me decís. Las empresas textiles yo creo que van a ser también una de las beneficiadas en breve, porque ha habido mucha gente que se ha deshecho de su ropa o directamente no ha comprado nada o directamente como no salía a ningún sitio, pues no ha renovado su fondo de armario. Y después de una, entre comillas, crisis, sea guerra, sea una pandemia, sea lo que sea, la gente quiere renovar su vestuario. La gente no solamente quiere renovar su vestuario, sino su mentalidad. Y está comprobado por psicólogos que cuando una persona quiere poner en orden su vida, lo primero que hace es ordenar su armario. Pues directamente cuando una persona mira su armario va a ver que puede vaciar y va a posiblemente renovar. Por poco que renueve, aun cuando sean rebajas, va a hacer un poquito más de consumo a las empresas textiles. Por lo tanto, no está de más mirarlas. Mira, he cogido Inditex, podemos coger cualquiera. Pero fijaos bien, con Inditex ha estado bastante perjudicada, pues prácticamente como sabéis, en este último año de pandemia, porque estaba viniendo de un lateral bastante, bueno, yo creo que injusto por un lado, pero por otro lado, pues era normal, ¿no? Que tuviese que haber un, bueno, un reajuste de todos los años que se han estado inflando. Pero fijaos bien que en este último año, y aquí ya me voy a centrar en la última parte que nosotros hemos visitado del año, todo lo que ha hecho el mundo, que ha sido, como decía Oscar, centrarse en la parte de los regalos, regalos online, el pasar tiempo con la familia, el quedarse aguantando el chaparrón, como decimos nosotros, ponerse la mantita encima y esperar a que pase, ¿no? Pero ahora va a haber algo diferente, va a empezar a haber un poquito más de optimismo, posiblemente si vienen las vacunas con buenos resultados, la gente empiece a saborear esto, va a estar enfocado en venir a la primavera y al verano con ganas de estrenar posiblemente ropa. Y fijaos bien, es un momento en el que ya a comienzos de año, desde impulsado un poquito por el tema del rally, podemos empezar a intuir que puede haber de nuevo posicionamientos. Y aquí enlazo con la pregunta que me habéis hecho, y ya con esto termino, de cómo intentar conseguir un mejor precio. Si ya tenéis un indicio, pues como veis aquí, y aquí me voy a centrar, por ejemplo, en los últimos 6 meses, como ha habido en ese rally navideño, que ha sido impulsado el precio y está corrigiendo, ahora mismo está corrigiendo todo el rato, ¿vale? Lo que esperamos es que el precio venga por debajo de este mínimo. Si el precio viene por debajo de este mínimo, podremos empezar a posicionarnos levemente. ¿Qué significa esto? Pues un poco aquí, si hace un nuevo mínimo un poquito allí, si hace un nuevo mínimo un poquito ahí, teniendo como frontera o como stop lo que fue el mínimo, en este caso más bajo, que tenemos como referencia. Eso sería una forma de ir posicionándose, una forma en la que vamos no poniendo todo de golpe, sino situando pues línea sobre línea, como aquel que dice, para que al final el volumen esté situado hacia el lado que nos interesa. Y luego pues hay otra técnica que ya explicaremos con el tema de las acciones, de cómo ir deshaciendo posiciones, y de hecho creo que también tenemos un especial de gestión, ¿verdad, Oscar? ¿Preparado? Sí, creo Pues que bueno, sí. entonces no vamos a hacer spoiler de nada, pero vamos a ir comentando todo esto para que lo tengáis muy, muy claro y todo muy, muy preciso, ¿vale? Y chicos, el tema de la fábrica de mascarillas, sí y a la misma vez no, porque puede ser que ahora esté ya tan diluido el tema entre varias empresas que están monopolizando el mercado que ya no haya pues un poquito de nicho de mercado para aquellos que lo intentaron. Tengo muy Y cercano a un amigo, y explico este caso solamente, Oscar, que él sí, hace unos poquitos meses se juntó con 2 o 3 socios, hicieron pedidos ingentes de mascarillas, hicieron su web online, y tenían todos los permisos, tenían todo para arrancar, estamos hablando de 150.000 euros en mascarillas, y ahí se quedaron, ni siquiera pudieron arrancar, porque ya vino un gigante y vino una complicación técnica y se quedaron allí, bueno, digamos que como suele decirse, compuestos y sin novio. Así que cuidado con esto. Hay ciertos sectores que se van a empezar a ver en agotamiento y otros que se van a ver beneficiados. Así que pensemos un poquito por adelantado, que es lo que todo el rato está diciendo Oscar. eso es. Tened en cuenta una cosa, cuando ya ha ocurrido es tarde, ¿vale? Mascarillas, ¿cuándo eran mascarillas? Antes de que nos confinaran a todos o antes de que nos obligaran a todos a utilizar por obligación mascarillas. Ujú. Una vez estamos todos obligados, ya es tarde.
Ya el posicionamiento es tardío. Lo mismo con el tema del confinamiento. Cuando va sonando que nos van a confinar, están valorando el confinarnos, están tal, están cual, ahí es cuando hay que estar. Ese es el momento del posicionamiento. Igual que lo que comentaba Rubén, tema de recuperación. Yo ya os decía, yo estoy parcialmente posicionado. Estoy más o menos la mitad del posicionamiento lo tengo hecho. La otra mitad lo iré metiendo según según vaya desarrollando todo básicamente, ¿no? Pero lo que no puedo hacer es que todo el mundo se hayan puesto las vacunas, ya tal, ya cual, porque entonces es demasiado tarde. Entonces ya la subida ya ha ocurrido, ¿vale? Sí, habrá un pequeño tramo al final, pero del 100% del tramo estaré cogiendo el 20% final. Y además te pones en riesgo a que puedas comerte la caída. Claro. Entonces, invertir ahora en mascarillas cuando estamos justo al final o llegando al final del momento mascarillas, momento confinamiento, momento tal, donde estamos ya en un periodo final en el que ya se están poniendo las vacunas, ya se está moviendo todo eso, me parece es llegar un poquito tarde. Es como el tema de Pfizer. Todo el mundo preguntando por Pfizer. Querían entrar en Pfizer, pero Pfizer ya está arriba. O sea, ya pasó. Eso era antes, incluso cuando se especulaba con ellos de si serían o no los primeros, de cuando ellos empezaron a lanzar. Es un momento en el que es el juego de la bolsa. Ellos también van calentando el rumor para que a la misma vez les potencie. Ellos consiguen más dinero en bolsa, tienen más dinero y más recursos para poder acelerar el proceso de sacar el producto. Cuando sacan el producto, otra vez ese dinero que ellos han metido en bolsa sube, por lo tanto pueden sacar muchos beneficios. ¿Van a sacar dinero con el producto? Sí. Pero han sacado muchísimo, posiblemente más, en el tema de la bolsa. Y con todo ese dinero, ¿qué van a hacer ahora cuando ya todo el mundo quiera sacar sus beneficios? Ponerse bajistas. Por lo tanto, ganarán dinero de nuevo gracias a la bolsa más que con el propio producto, aun cuando se aseguran que la materia prima y el producto que distribuyen es de ellos. Es el juego de siempre. Es la gran manipulación que tiene en este caso el mercado con las manos fuertes. Y bueno, creo que hasta aquí el webinar de hoy, pues si no nos vamos a pasar también del tiempo y luego nos pegan. Pero ha sido un placer el tener participación por vuestra parte, el comentaros algunas de las pistas que más o menos tenemos que enfocar en el posicionamiento, ¿no? Del año. Muchas gracias a Óscar, que se ha preparado una retaila impresionante de algunas de las oportunidades que podemos tener. Y recordad, cualquier pregunta que tengáis, cualquier aclaración que necesitéis, bueno, cualquier, no sé, sugerencia en cuanto a temas que queráis, nos la hacéis llegar. Vamos a ir incluyéndolo en los siguientes webinars. Mientras que no nos echen de aquí, vamos a estar con este compromiso de enseñaros y de compartir con vosotros todo aquello que hasta la fecha pues hemos aprendido o hemos experimentado. Y como siempre, intentamos deciros las cosas lo más transparentes posible, sin que sirva de recomendación, como siempre os avisamos, pero por lo menos diciendo lo que sí, lo que no nos gusta o lo que sí vemos o el por qué. Y básicamente pues es muy discutible. Hay personas que tendrán otra opinión, pero al menos pues sí que decimos aquello que pensamos y que estamos haciendo, ¿vale? Y Óscar, no sé si quieres comentar algo más antes de despedirnos. Por mi parte, nada más. Un placer como siempre y prepararos al 18 que viene muy interesante. Eso es. Bueno, vamos a poner de todas Apuntarlo ahí en la agenda del móvil, apuntarlo en la agenda del móvil. Eso es. Vamos de todas formas a poner. Yo voy a poner el correo, pásamelo, Óscar, y así también lo pongo por aquí en el chat para Vale, todos perfecto. nuestros. Sí, para todos nuestros amiguetes que quieran pues escribirnos o darnos una sugerencia o bueno, comentarnos alguna cosa que a lo mejor se quede sin resolver para ellos en el día de hoy, ¿vale? Creo que está ya aquí. Sí, para todos, ¿verdad? Eso es. Muy bien, pues ahí tenéis el email de Oscar y el mío. Cualquier comentario, pues será bienvenido, ¿vale? Os damos las gracias de que estéis siempre ahí. Realmente no sería posible esto sin vosotros. Y bueno, para hacerlo pues mejor y más duradero, pues como decimos, las sugerencias siempre serán bienvenidas, ¿vale, chicos? Pues nada, un placer y esperemos que tengáis muy buena semana y muy buen comienzo de año. Hasta luego. Hasta luego.